El código de la obesidad es el código del cáncer. Hoy vamos a hablar nosotros temas importantes que siempre hemos hablado. Nosotros hemos estado enfocando mucho en los aspectos que tiene que ver la relación, la dieta, los ejercicios, la fatalidad del cáncer. Es decir, las dos palabras grandes en los Estados Unidos. Una de ellas es, digamos, el divorcio y la otra es el cáncer. Entonces vamos a hablar de la relación que tiene, digamos, el cáncer con la comida, con la obesidad, y al mismo tiempo vamos a trabajar de alguna manera, vamos a discutir lo que son los aspectos del cáncer, el código del cáncer, de acuerdo a un entendimiento revolucionario de un misterio médico, como dice el bestseller, el autor del código de la obesidad y el código diabetes, que está trayendo un libro. Y nosotros vamos a reflexionar un poco los tres de diferentes perspectivas sobre el Masterclass número 213, que es psicosomática, el código del cáncer es el código de la obesidad. Vamos a discutir eso esta noche con todos ustedes, contigo. Allá tenemos al hermoso Ramón Blandino, ahí está la bella Karina Rieke, o sea que estamos listos, señoras y señores. Recuérdate, estamos en COVID-19, utiliza esto creativamente, ese es el COVID de la esperanza. Tienes siempre que utilizar lo que es tu mascarilla en cualquier momento, en cualquier instante, donde quiera que vaya. Espera, que no te dé la fatiga que le está dando mucha gente, que es la fatiga, digamos, de lo que es la pandemia. Cuídate mucho, protégete, métete en esa burbuja importante de amor, crea a mucha creación, comienza a hacer actividades, comienza a hacer programas al interior. Junio todavía viene por ahí, la gente dice que 2024, hasta que se arregle todo el problema económico, todo el problema de la educación, todo el problema de la economía y todo el problema de salud mental que vamos a poder nosotros establecernos. Y cuando venga tu época, digamos, de vacuna, póntela. Así que buenas noches, qué bueno que estás ahí con nosotros, Ramón Blandino. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Estamos empezando una nueva semana. Bienvenido a todas aquellas personas que nos siguen. Un tema interesantísimo esta noche y mucha nieve que viene para arriba de nosotros. Bueno, vamos a disfrutar del tiempo, no nos queda de otra. O sea que vamos a empezar la semana optimista. Perfecto, o sea, más nieve de la que hubo, Dios mío. Esto es grande. Karina, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Cuéntamelo todo. Muy bien, realmente me siento bien, un día muy activo y contenta de iniciar esta semana. No tan feliz con toda la nieve, eso me hace no ir a correr mucho porque hay un factor de seguridad, de estar safe, de no resbalarse. Yo tomo esas cosas muy en serio porque realmente no quiero partir una pierna y no poder salir entonces a entrenarme. Me cuido en ese aspecto, buscando formas de hacer cosas aquí en la casa que me hagan sentir activa y realmente ejercitada de alguna forma. Perfecto. Vamos a comenzar, entonces vamos a invertir las presentaciones. Ramón va a comenzar el masterclass de hoy, la presentación de hoy. Luego va a continuar Karina y al final yo voy a rematar las cuestiones. Estamos hablando nosotros lo que es el código de la obesidad, es el código del cáncer, y estamos basándolo en los estudios y en las presentaciones que hemos hecho nosotros sobre lo que es los trabajos de Jason Fung. Y además todos los masterclass que hemos dado una especie de 10 masterclass, con este es el 11. Yo voy a poner en el programa, voy a poner como una información importante todos los masterclass para que tú puedas ir y trabajarlos cada uno, y nos vamos a enfocar específicamente a los últimos descubrimientos, a discusiones que tienen que ver con dieta, cáncer, y este código particular. Así que eso es importante que lo tomen muy en cuenta, ¿no? Así que vamos inmediatamente a comenzar con la presentación de Ramón Blandino. Ramón. Sí, gracias. Este es un tema muy interesante. A mí me toca en lo personal. Básicamente yo perdí a mi padre de cáncer cuando yo tenía 14 años. Él básicamente se nos fue dejándome a mí con mis dos hermanos, mi hermano y mi hermana y mi madre. Y esto es algo que yo nunca pude como procesar, en el sentido de que el cáncer, ¿de dónde viene el cáncer? ¿Qué es el cáncer? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué padecemos? ¿Y por qué mucha gente querida se nos va? Ahora con la revisión del libro de Jason Fung, en su nuevo libro, pues básicamente tuve la oportunidad de profundizar en un área que realmente yo me he mantenido quizá distante por la misma manera en que me tocó, y no solamente la pérdida de mi padre, sino muchos seres queridos también que perdí del cáncer. Y entonces pues me pongo a investigar qué es el cáncer. Bueno, el cáncer no es más que es un crecimiento desaforado de nuestras células. O sea, básicamente no es
no es una enfermedad como decir un virus, una bacteria, no, es simplemente que nuestras células empiezan a crecer de una manera descontrolada, o sea que básicamente nos están destruyendo a nosotros mismos. Y es una cosa que es interesante porque estuve también revisando y el cáncer es una cosa que se ha visto a través de toda la historia de la humanidad, y no solamente de la humanidad, de los animales. O sea, a los perros les da cáncer, a los gatos les da cáncer. O sea, aparentemente no hay ser vivo, incluyendo unicelulares, que no sufran de algún tipo de forma de cáncer, porque quizás no le llamamos lo mismo a las criaturas unicelulares que nada más tienen una célula y también terminan padeciéndolo, pero es interesante. Entonces también lo otro que pude ver es que en el 1970 Reagan le declaró la guerra al cáncer. Y básicamente pues la hemos perdido, porque realmente ha habido unos grandes avances, pero todavía no sabemos qué es lo que está creando el cáncer. Y sí, una de las cosas que yo pude entender o determinar es que el cáncer tiene un gran componente, o sea, la obesidad tiene un gran componente en lo que es el cáncer, y más adelante voy a hablar un poquito de eso. Estudios que se han hecho recientemente determinaron que el 35% de las personas que padecen de cáncer en nuestra sociedad han sido por problemas de fumar. Un 30 a un 35% son por problemas, digamos, de obesidad. Y el otro 30% más o menos tiene que ver con carcinógenos que están en el ambiente, son ambientales. Por ejemplo, personas que están expuestas a sitios donde hay asbestos, personas que están expuestas a serie de químicos y ese tipo de cosas. Esos son, a grosso modo, digamos, las causas de esto y los cancerígenos. Pero otra cosa interesante que pude ver es que se hicieron estudios, y cuando vamos ahí hablando, o él cuando nos explicaba la parte relacionada con la obesidad, y es que existen, por ejemplo, donde, por ejemplo, estaba hablando de los esquimales, y él decía que al principio del 1900 y hasta el 1940 o 50, cuando todavía los esquimales o los esquimos estaban separados, muy separados, digamos, de la cultura y de la sociedad moderna, pues básicamente no habían cáncer, no habían, prácticamente no se podían encontrar personas con cáncer en esa. Sin embargo, se volvieron a hacer nuevos estudios más adelante, que se vieron ya que se estaba integrando la sociedad modernista a esas culturas, a esos grupos, y empezaron a encontrarse cáncer. También pasó lo mismo en muchas áreas de África, donde, por ejemplo, el cáncer de intestino era inexistente, simplemente no existía. Y entonces, ¿qué era lo que ellos se dieron cuenta? Que realmente la cantidad era mucho carbohidrato que estaban comiendo, pero estaban hablando de los carbohidratos compuestos, o sea, aquellos que tienen muchísima fibra, y evidentemente, pues, estas personas, su alimentación, ellos no comían básicamente grasa animal, no comían animales porque no lo tenían. Estamos hablando de esos pueblos africanos muy, muy de eso. Pero cuando estos pueblos se abrieron también a la civilización, quote unquote, pues básicamente empezaron a tener problemas de cáncer. Y es que básicamente el problema del cáncer es algo que estamos viendo en todas las sociedades. Sí, hay la manera en que lo explique básicamente es como, digamos que es como la célula y el cáncer básicamente es una anécdota, que es como una semilla. Que la semilla, básicamente la célula base, aunque tenga ya el problema digamos, del gene cancerígeno, y existen un montón de ellos, pues tendría que tener una serie de otros factores para que pueda darse. Por ejemplo, ustedes pueden tener una semilla de una fruta o de cualquier planta, y ustedes la dejan caer por ejemplo, en un sitio que tiene mucha arena con la tierra, y no va a desarrollarse. O pueden ponerla en un sitio que tiene una arena o una tierra muy buena, un buen sitio, un buen material, pero si no hay agua, pues no se va a desarrollar. O sea que para que exista el cáncer, tiene que darte en el organismo una serie de mecanismos ideales para que esto pase. Entonces, pues, él nos dice que muchas de estas cosas están ligadas al problema de la dieta, de la alimentación. Entonces, él dice que la manera en que se está tratando y abordando el cáncer ha sido de tres maneras. Él dice que básicamente o lo quemas, o lo envenenas, o lo cortas. ¿Qué me refiero yo con esto? Bueno, cuando está diciendo que lo corta, es que se hace una cirugía y te cortan el área que está afectada por el cáncer. Cuando dicen que lo queman, es cuando están usando la radiación,
que básicamente están enfocándolo al sitio donde está localizado el cáncer, y cuando lo envenenan básicamente es la quimioterapia. Pero ¿qué sucede? Que todo este tipo de cosas básicamente tienen todos efectos secundarios. Entonces, una de las maneras que él dice que eso se puede hacer es con cuestiones de la dieta, y él básicamente explicó que el genoma humano, ese gran proyecto y todo esto es que él ha podido desarrollar, es basado a los nuevos estudios que en 2003, 2005 se completó el mapping, el mapeo de todo el genoma humano, y se hizo particularmente un atlas del genoma del cáncer, y se descubrió que básicamente el cáncer es una mutación a nivel genético, que las células genéticas pues están creciendo, se están propagando de una manera incontrolada. Entonces, él dice que muchas de estas cosas hay factores que lo están básicamente promoviendo, como son una palabra bien interesante, que es el mTOR, que es el Mechanistic Target for Rapamycin. Básicamente, esto es una quinasa que activa la mutación a nivel celular. Y él dice que básicamente, si nosotros queremos controlar un poquito el cáncer, tenemos que evitar que la mutación se siga promoviendo. Entonces, ¿de qué manera básicamente él dice por qué la obesidad? Y no, porque no voy a entrar en todos los detalles, digamos, de la historia general del cáncer. Él dice que el problema que tenemos con todas estas drogas y estas intervenciones que están haciendo es que la cantidad de variaciones que existen en términos del cáncer son muchísimas, o sea que miles de ellas. Entonces dice que es muy difícil que tú puedas conseguir desarrollar, digamos, intervenir todos y cada uno de estas posibles mutaciones. Entonces, pues él dice que sí, lo que podemos hacer es, si le estrangulamos, si se quiere así, la manera en que la célula se aumenta, entonces pues podemos controlar esto. Entonces él dice que básicamente, y ahora hablando específicamente de la obesidad, las personas obesas realmente lo que tienen es, en términos del nivel del ADN, y esto lo puede llevar a que tenga cáncer, es una inflamación crónica. Básicamente, las personas sobrepeso que tienen una posibilidad mucho mayor, como ya dije antes, de tener factores de cáncer, porque tienen esta inflamación crónica a nivel de todo el cuerpo. Él dice, por ejemplo, si es a nivel de la parte gastroesofágica, que crea el carcinoma del esófago, también el riesgo de cálculos para la vesícula, la inflamación crónica de biliar, y una serie de cosas, la colitis ulcerosa, que es una inflamación del colon, y por ahí básicamente ellos explican que este es el problema básico, o sea que es inflamaciones a nivel de todos los órganos. Ahora, ¿cuáles son las proporciones en términos del cáncer? O sea, ¿qué estamos viendo aquí? Él lo que dice que si podemos quitarle, digamos, el alimento, el sedimento, la manera en que las células se reproducen y se van produciendo más rápidamente, es quitarle la comida. Entonces, ¿cómo hace esto? Básicamente habla de que las células tienen un mecanismo innato a ellas, que es están programadas para, después que están muy viejas, destruirla y botarla. O sea, este es el famoso apoptosis, que es la autofagia. Básicamente los cuerpos tienen ellos mismos a autodestruirse, pero es simplemente eliminando las cosas que están viejas y para hacer una renovación nueva. Entonces dice que el problema que tenemos es que con las azúcares, él habla básicamente de qué es lo que está creando ese tipo de inflamación. Él dice, por ejemplo, en el caso de las personas, y vuelvo a la obesidad porque no quiero entrarme en otras áreas, quiero básicamente tocar el por qué él entiende que esto está creando ese problema, que las personas obesas tienen a tener un mayor nivel de insulina en la sangre. La famosa insulina IGF-1, que es lo que se conoce como la hiperinsulinemia. Es uno de los problemas, claro, que están asociados con la diabetes tipo 2. Entonces, la concentración de insulina
se ha demostrado que promueve la formación del cáncer a nivel del colon, de los riñones, la próstata y el endometrio. Las células grasas, las células grasas producen hormonas llamadas adiposinas, las cuales también pueden estimular el crecimiento celular. Por ejemplo, una concentración de adiposina llamada leptina promueve la proliferación celular, que básicamente es lo que está pasando en el caso de personas que tienen el cáncer. Y muchas de las otras, que son las células adiposas, que también tienen efectos directos reguladores en lo que sería el ser humano, y eso era el famoso mTOR. Es un poquito complicado lo que esta parte médica, pero para que ustedes tengan una idea de cuáles son los tipos de cáncer que están asociados, digamos, a la obesidad. Es el cáncer de endometrio, el del esófago, el gástrico, el del hígado, del riñón, las mielomas múltiples, meningioma, el del páncreas, el del colon, vesícula, seno, ovario, tiroides. Esto es solamente una pequeña lista de aquellos que están asociados. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Básicamente, de una manera de un abuelo de pájaro. Él dice que si podemos eliminar la fuente, digamos, de energía de crecimiento, que en este caso serían los azúcares o los tipos, estábamos hablando aquí del tipo 1, que son los azúcares finos y no necesariamente los demás, pues esto puede quitarle la capacidad de alimento de la célula. Entonces, ¿cómo hace esto? Y posiblemente en ese sentido, más adelante podemos entrar en más detalle, pienso que seguro que Jorge va a entrar, con el ayuno intermitente, como él dice. Él dice que normalmente una persona puede estar 3 días en ayuno, y lo que va a pasar es que si tú no le estás dando, el primer día va a tener un hambre que te está llevando quien te trajo. Jorge tendrá y Karina más experiencia, porque yo no he hecho ayuno ni intermitente ni de ningún tipo, pero él dice que sí, el primer día te da muchísima hambre, pero ya el segundo día el cuerpo no va a dar esa señal y va a decir, bueno, aquí no hay nada, déjame yo empezar a jalar de las grasas, y empieza a utilizar el tejido adiposo y a quemar las grasas. Él recomienda que esto se haga, digamos, por 3 días. Hay personas que pueden llevarlo hasta 5. Jorge tiene una experiencia que posiblemente pueda compartir con nosotros. Pero él dice que básicamente los carbohidratos estos del tipo básico, no los compuestos, que son los más malos, se convierten en insulina. Y eso es lo que básicamente tiene todo este problema de crear el riesgo en términos de darle energía a la célula para que esto se propague. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que algunas sociedades ustedes podrán ver que tienen niveles muy bajos de cáncer, pero es muy asociado a la parte de la alimentación y de la obesidad. Por supuesto, ya les recuerdo que esta no es la única causa, esto es básicamente un 30 o un 35%, pero evidentemente es una que se ha estado estudiando últimamente con los nuevos desarrollos y el genoma del cáncer, o sea, los genes cancerosos. Sí podemos decir que existe personas que por cuestiones de familia, de herencia, tienen esos genes ya que están como predispuestos, pero esto es como le decía antes, si ese gen no cae en las condiciones apropiadas, digamos, para poderse reproducir de una manera como lo hace en el cáncer, pues básicamente no va a pasar de ahí. Entonces es lo que está pasando, como decía él, cuando uno pone una semillita, si esa semillita no tiene, digamos, la luz, el agua, los nutrientes y la tierra donde está bien plantada, pues no se va a poder desarrollar. Y es lo mismo que él dice en términos de qué es lo que pasa con este problema del cáncer. Él dice que básicamente lo que tenemos que tratar de evitar, y él dice que hay personas que pueden tener los genes de cáncer y no se multiplican, o sea, están ahí, están como dormidos, no están activados. Y por eso, por ejemplo, muchas de ahora mismo se están cambiando porque se está acumulando mucha información. Por ejemplo, a las mujeres antes se les decía que tenía que hacerse un mamograma de tal o cual época, y entonces decía, no, lo que está pasando es que se hizo estudio de que las mujeres entre los 40 y los 55 años de edad, los mamogramas estaban dando muchos falsos positivos, o sea que básicamente estaban indicando que podían tener cáncer y realmente no lo tenían, porque estaban los
los tracers, los markers a nivel genético, pero realmente no estaban activados. Entonces dijeron, ¿de qué vale la pena? Y por eso ustedes han visto ahora que quizás a las mujeres, a menos que tengan ya algún otro tipo de afección, pues no le están haciendo los mamogramas a edad temprana. Empiezan a hacérselo después de los 55, 60 años, a menos que exista una condición en la cual se pueda determinar que hay que hacer este tipo de cosas. Por supuesto, tenemos que entender que existen muchas otras cosas, que no es solamente la dieta, como dice, los cancerígenos, es algo que están en el ambiente, que estamos viviendo en ellos, sobre todo en las ciudades más avanzadas como son estas. El problema, por ejemplo, de los rayos solares, donde la capa de ozono se está disminuyendo y entonces pues estamos teniendo todo esto, los cánceres de la piel y este tipo de cosas. Y es importante entender también qué son los cancerígenos. Esto es una situación que no es tan simple como es multicausal, es lo que él trata de hacernos ver. Pero si podemos controlar alguna de las variables, como en este caso, digamos, la alimentación para evitar la obesidad, le estamos quitando un gran factor. Ya ahora mismo básicamente la sociedad lo que ha estado es trabajando en términos de los cancerígenos tipo del fumar. Y ustedes ven, porque es un 35% en un momento dado, las personas que estaban muriendo por el efecto del fumar estaban básicamente a la par con las personas que estaban muriendo de condiciones cardiológicas. Hubo un gran progreso en términos de la eliminación del fumar, pero ustedes pueden ver que realmente ahora con esto de la pandemia otra vez se está aumentando el fumar, porque la persona piensa que porque está encerrada en su casa se puede fumar porque no le está afectando a ninguna otra persona. Él decía que es realmente el problema de la ciencia, y en el caso de él, es que muchos médicos están en contra de sus predicamentos, porque es más fácil atacar que, digamos, hacer una evaluación científica de lo que está pasando. Por ejemplo, cuando el problema del tabaco se empezó a hablar de que los fumadores de segunda mano y ese tipo de cosas, ellos en vez de pedirle a las compañías que producían los cigarrillos que demostraran que eso no era un factor determinante en términos del cáncer, no lo hicieron así. Le tuvieron que pagarle a una serie de investigadores para que se defendieran ellos mismos, diciendo que porque realmente las compañías de tabaco eran muy fuertes, y lo mismo pasa con las de comida, para que se defendieran porque ellos estaban viniendo con un nuevo paradigma, como es el caso de Dr. Fung, ahora que viene con un nuevo paradigma, con estas nuevas investigaciones que se están dando en términos de lo que es el cáncer y los avances que se han hecho a partir desde el 1990, 2002, 2003, 2005, y estamos entrando en una nueva época en el cual pues básicamente estamos siendo más conscientes, y este tipo, por ejemplo, de información es la que queremos llevarle a ustedes para que ustedes puedan entender que existen opciones que realmente podemos tomar para evitar para minimizar la posibilidad de la propagación del cáncer. Él básicamente esta idea él dice que no es particularmente suya, él la tomó de un profesor de biología, el doctor Thomas Seyfried, que él decía que el fasting podía utilizarse para reducir la inflamación de los tumores, del crecimiento de los tumores, y él básicamente lo que dijo que esto él lo aprovechó y lo amplió de una manera más grande, y él dice, bueno, pues ¿por qué no hacer esto? ¿Por qué no aprovechar la autofagia y la apoptosis para que sea el mismo cuerpo que se haga cargo del control de estas células mutantes que existen? Y es que básicamente pues podemos eliminarlas. Y esto es bien interesante, el planteamiento. Es un libro bastante nuevo, salió en noviembre del año pasado, y está haciendo, estuve revisando varios podcasts en YouTube, él mismo presentando en diferentes programas. Y la teoría es bastante interesante. O sea que el cáncer, muchas personas como yo, como le digo, ahí Jorge lo está poniendo, es algo que muchos de nosotros, a mí particularmente, yo quizás por el hecho de la manera en que me afectó en lo personal, me tocó y me sigue tocando, todavía tengo personas que están afectadas, pues como que no quise como el avestruz, meter la cabeza debajo de la tierra y no
no meterle, digamos, la mano a eso. Rezar muchísimo, orar, ser positivo para que no me dé a mí. Pero al fin y al cabo, ese es el complejo del avestruz, del ostrich, como dicen, que uno mete la cabeza debajo de la tierra para evitar ver lo que está pasando. Y la realidad es que el conocimiento es poder. Y esto es lo que queremos traerle a todos ustedes esta noche. Y en todas estas noches que estamos trabajando, traer información para que ustedes puedan tener la capacidad de conocer y entender, y no con las falsas noticias que muchas veces te propagan y ese tipo de cosas. Pero bueno, esta es básicamente una pequeña introducción en términos de lo que es el cáncer, la obesidad y el tema que estamos tratando esta noche. Wow, Ramón, excelente presentación. Tengo que robarle a Jorge. Fascinante. Estoy realmente encantada con tu presentación. Extraordinaria. Vamos a presentarle ahora a la poeta atleta que va a continuar en el mismo ámbito de discutir los avances del doctor Jason Fung, que es el bestseller y el autor además de los libros el Código de la Diabetes y el Código de la Obesidad y los manuales del fasting. Al mismo tiempo, con otros autores ha hecho libros como por ejemplo La solución de la dieta, y otro libro nuevo que salió que yo pedí y que vamos a tener próximamente. Y este libro queríamos también discutirlo porque va en la misma de la longevidad, porque la solución de la longevidad, porque va en la misma dirección de las discusiones que hemos estado haciendo desde que comenzamos el podcast, y es que está íntimamente relacionado a nuestras búsquedas particulares en términos de la dieta, el correr, los ejercicios, y ahora, digamos, tratar el hecho de la gran letra, la letra C, que es la letra del cáncer. Así que con ustedes, Karina Rieke, profesora universitaria, psicoterapeuta, coach de todos los lados. Karina Rieke. Gracias, Jorge. Primero, estoy muy contenta con la presentación de Ramón. Wow, extraordinaria realmente. Y me gustó mucho porque él realmente le hace como el piso a mi presentación, realmente. Yo leí el libro, inmediatamente llegó, como Ramón, mi mamá también murió del cáncer. Yo siento de que es algo de que uno nunca sabe, ¿no? Y yo siento que lo único que nos va a dar de alguna forma es el conocimiento, lo único que nos va a dar eso de que hay algo que sí podemos controlar y dominar. Y por eso a mí estos temas me apasionan mucho, siempre y cuando sean, yo no promuevo las enfermedades, nada del estilo, pero sí trabajo en lo que es me gusta trabajar en lo que es la prevención de esas. Entonces, trabajando en lo que es la prevención, el libro al final tiene unas conclusiones extraordinarias. Yo le dije, Jorge, este tipo se va a ganar el premio Nobel de medicina en algún momento de su vida, porque realmente está revolucionando todo lo que nosotros conocemos de lo que es el metabolismo, de lo que es realmente la nutrición. Cuando en los últimos 25 años lo que se ha promovido es realmente comer 6 veces, hacer muchos snacks, incluso comer antes de dormir. Asegúrate de comerte un snack antes de dormir y desde que te levantes tienes que tomar desayuno. Cosas que son, gracias a Dios que ya sabemos que son bien absurdas, que nosotros no necesitamos nada de eso y que todo lo contrario, todo eso trabaja en contra de nosotros y de nuestra salud. Entonces, lo que yo voy a traer hoy es realmente, como el libro concluye, y es la parte que más me interesa, y es el hecho de la conexión de los niveles de insulina altos en nuestro cuerpo, o realmente lo que dicen cuando estamos resistentes de insulina. Entonces, cómo esta conexión realmente tiene que ver con el cáncer. Y eso me parece extraordinario. Y él hace unas conexiones muy, muy extraordinarias. Pero hay muchas cosas que nosotros no conocemos de lo que es la resistencia a la insulina. Y yo voy a hablar de eso porque al final realmente él concluye con la conexión que hay en un gran tipo de cánceres. Claro, no como el que dice Ramón, del cigarrillo, ya sabemos de eso, del alcohol, ¿no? Pero de otro tipo de cáncer que están muy relacionados y del cual nosotros sí tenemos control de esto. Uno de esos, y es lo que él dice que es el paradigma que se ve, es el común denominador de todos los cánceres. Y así es que él lo pone. El común denominador de todos los cánceres viene siendo lo que es los niveles altos de insulina en nuestra sangre. Pero, ¿qué es lo que eso significa? Como algo que se ha creído de que nosotros no tenemos ningún control y que si a ti te dicen, oh, tú tienes resistencia a la insulina, es una
una condena de muerte, más o menos. Es decir, que es con algo que tú tienes que vivir tomando medicamentos, que tú tienes que aprender a vivir con eso, porque es algo que tú no vas a controlar, porque lo que te dan es una pastillita para controlar algo, pero no realmente para trabajar algo que, aunque mucha gente se va a sorprender, es tan fácil de nosotros poder controlar, porque nosotros realmente tenemos el secreto con nosotros. Así que voy a hablar de esto y espero le parezca interesante esta presentación, que para mí realmente lo es. Entonces, ¿qué es lo que es la resistencia a la insulina? ¿Cómo funciona? Y lo más importante, ¿cómo romper esa resistencia a la insulina que es tan predominante en la comunidad que nosotros realmente vivimos y en la comunidad de estos nuevos tiempos? Es algo que hace en los años 70, 60 realmente no se conocía, o por lo menos no era la epidemia que es hoy en día. Es algo, como yo decía, muy común en nuestra comunidad, aunque sabemos cuando se nos da el diagnóstico de que tienes una resistencia a la insulina, tome esta pastillita, pero realmente muy poco conocemos de cómo realmente podemos romper esta resistencia. El cuerpo humano está compuesto por células. Nosotros sabemos de eso, y no solamente una, sino cientos de células, ¿no? Entonces, esta célula, y esto es un dibujito para que solamente miren. Jorge, ¿se ve mi dibujo? Sí. Perfecto. Entonces, en este dibujito, esto vamos a hacer creer que es una célula. Señores, mi VA es en pintura, así que yo espero que esto realmente se entienda. Esto que está aquí dentro de la célula es la mitocondria. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí es la mitocondria. Entonces, yo voy a explicar cómo todo esto juega un papel realmente importante en lo que es la resistencia de la insulina. Dentro de esta mitocondria se crea lo que es la energía. Aquí dentro es donde la energía se crea. Es donde es lo que nos permite a nosotros estar vivos, ¿no? Cuando nosotros le metemos glucosa aquí adentro y otros, les voy a decir cuáles son otros nutrientes, pero cuando nosotros metemos cosas aquí, entonces se crea la vida, el corazón de nosotros palpita, tenemos energía. Es decir, se crea realmente el funcionamiento vital de nuestro cuerpo. Chévere, sigan conmigo. Como le digo a mis estudiantes, si tienen preguntas, levanten la mano y aguanten hasta que yo termine. Ok, esto se alimenta, ¿verdad? Yo dije de lo que son las glucosas que nosotros le metemos a nuestro cuerpo. Y todo, como Jorge ha dicho en varias ocasiones, muchas cosas tienen glucosa, ¿no? Entonces, también aquí se crea lo que es la grasa de aceite, también los aminoácidos, eso nosotros sabemos lo que es, que son los componentes de las proteínas. Nosotros sabemos todo eso. Entonces, todo eso se crea aquí. El combustible que más nosotros usamos para crear energía, Ramón también ha hablado muchísimo de esto, es la glucosa. Eso nosotros no tenemos duda, eso no hay discusión, ¿no? Entonces, la glucosa es el combustible que realmente más se crea acá. Esta glucosa entra dentro de esta célula, ¿verdad? La glucosa que nosotros metemos aquí a la mitocondria para crear esta energía que yo estoy diciendo, se crea porque hay algo que está aquí, Jorge, mira a ver si se me ve, que está aquí dentro, aquí, que es el páncreas. El páncreas es del tamaño de tu puño y está debajo de tu seno izquierdo. Si tú pones debajo de tu seno izquierdo el puño, ahí va a estar el páncreas. Entonces, el páncreas lo que hace es que, adivina, el páncreas lo que hace es crear, es como mandar la señal con insulina, ¿verdad? Es una hormona, recuerden que la insulina es una hormona y es la que hace el trabajo de mandarle una señal, una orden, más bien, porque eso es lo que hacen las hormonas. La hormona ordenan cosas, ¿no? Entonces, el trabajo de esta hormona llamada insulina es darle orden a esta pared para que se abra, para que la glucosa entre. Yo estoy explicando cómo realmente nosotros creamos la resistencia a la insulina. Entonces, el trabajo de la hormona de la insulina que se crea aquí en el páncreas, debajo de aquí, se ve, Jorge, ¿no? Debajo de aquí, de nuestro seno izquierdo, se crea esta hormona llamada insulina, le manda la orden a esta pared
para que se abra, para que se abran estas paredes que están acá, entonces pueda entrar realmente la glucosa. Se abre la puerta y entra la glucosa. Entonces, cuando entra eso, nos da energía. Entonces, la glucosa entra por aquí para poder llegar a lo que es la mitocondria, que está aquí, donde solamente lo único que da acceso a esa entrada es realmente la insulina que crea el páncreas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos mucha insulina, y como yo digo, para nosotros estar vivos, nosotros necesitamos mucha insulina, es algo necesario que nos da energía, y es lo que le da la señal, la orden a esta pared de alrededor de la célula para que pueda entrar la glucosa. Cuando un médico nos dice a nosotros que nosotros tenemos resistencia a la insulina, muchas veces nosotros comenzamos a tomar medicamentos por años sin saber realmente, y muchas veces ni se le explica al paciente lo que yo le estoy explicando. Yo siento que esto es algo bien básico. Incluso yo he preguntado a personas que sufren de resistencia a la insulina, ¿qué es lo que es eso? ¿Cómo funciona? Y no tienen puta idea. Y esa es la realidad. Entonces, cuando un médico nos dice a nosotros que tú tienes resistencia a la insulina, ¿qué es lo que realmente el médico está diciendo? Bueno, el médico lo que está diciendo es que tú le estás metiendo al cuerpo tanta glucosa de diferentes formas, ya sea con bebida, ya sea con comida, con diferentes formas, que el cuerpo, para protegerse, esto aquí, la célula, la insulina, lo que hace es, y ahora voy a explicar un poquito mejor, aquí, voy a ponerlo quizá para aquí lo que hay son unos receptores alrededor de la célula. Son unos receptores que imagínate que sean así, claro. Son de 3.000 a 5.000 receptores alrededor de una sola célula. Nosotros tenemos millones de células. Ahora, de aquí hay 3.000 a 5.000 receptores de células. Entonces, todas las células del cuerpo están rodeadas por unas antenitas. Estas antenitas que se le llaman receptores, ¿verdad? Tenemos de 3 a 5 miles de receptores allá. Ellas se activan en la entrada de glucosa. Lo que le da vida a ella es la entrada de glucosa que va a entrar para meterse en la mitocondria aquí. Entonces, ¿qué es lo que se ha descubierto en los últimos años? ¿No? Que cuando existe exceso de insulina, esta célula, para protegerse del exceso de insulina que tú tienes en tu cuerpo, empiezan a hacer una desregulación. Comienzan a hacer una desregulación. Ustedes saben que yo tengo problemas con pronunciaciones así medias raras de palabras, pero desregulación. Comienzan a hacer estas antenitas que están aquí, los receptores, comienzan a hacer una desregulación y el cuerpo, para protegerse de ese exceso de insulina, comienza a romper los receptores. Comienza a romperlo. Vamos a imaginarnos que lo estamos rompiendo. Vamos a ver si este bolígrafo negro, que creo que no tiene mucha esto, comienzan a romperse. Y cuando estos receptores se rompen, esta antenita, el cuerpo protege de este exceso de insulina y comienzan a romperse estos receptores, antenitas, ¿verdad? La antenita que yo le enseñé aquí, que cubre toda la célula. Entonces, es entonces cuando la célula pierde sus receptores por un procedimiento que yo le llamo desregulación, ¿verdad? Eso ya le expliqué. Entonces, cuando el cuerpo pierde los receptores, las células, por más insulina que usted le ponga, que usted le vaya a meter, la insulina no tiene cómo decirle a la célula, abre para que entre la glucosa, porque hay una saturación de glucosa tan grande, los receptores, vamos a poner que se van dañando, se desregularizan. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas antenitas? Receptores que comienzan a desregularizarse. Cuando esto sucede, la insulina no puede, ¿verdad? Que es la proteína que le manda, la señal para que abra, la orden que yo le dije a ustedes que le dice para que abra la puerta. Entonces lo que hace es que
que no se puede abrir la puerta, no se puede entrar. Entonces comienza el cuerpo, ¿y para dónde va a ir toda esa glucosa? Tiene que andar en el cuerpo. ¿Y por dónde anda en el cuerpo? Anda a través de la sangre. Entonces, cuando esto sucede, y es una forma para las células realmente protegerse de este exceso que empieza a hacerse y se llama, que comienza a crearse, que es la glucosa, ¿verdad? Entonces, díganme si entienden muy bien, porque yo lo tengo bien claro en mi cabeza y se lo puedo volver a explicar. Chévere. Entonces, cuando nosotros tenemos lo que es la mitocondria, que es lo que produce la energía, tenemos tanta insulina alrededor tratando de meterse, tanta glucosa alrededor, la insulina para protegerse, esto se daña y la insulina no puede mandarle la señal a la célula para que abra la puerta para que se meta la glucosa. Entonces, cuando hay eso, la glucosa se va a quedar en la sangre y por eso es tan peligroso. Entonces, cuando esto comienza a suceder, según las investigaciones, y este extraordinario libro de Jason Fung, entonces aquí comienza el cuerpo realmente a tener mucha azúcar en la sangre, ¿no? Los niveles de glucosa en la sangre, porque la glucosa no tiene que estar en la sangre, realmente tiene que entrar para que de aquí produzca la energía, no de la sangre nuestra. Entonces, cuando eso sucede, entonces nosotros comenzamos a enfermarnos. Cuando el cuerpo pierde los receptores, que son las ventanitas acá, la célula, por más insulina que usted le ponga, como tiene menos receptores, no puede llegar el mensaje de abrir esta puerta, de la puerta de aquí para que se meta. Entonces, no llega el mensaje de abrirse, esa puerta no se abre y no entra la glucosa. ¿Qué es lo que pasa? Usted le sigue metiendo más glucosa porque usted no entiende. Esto funciona a nivel celular en nuestros cuerpos. Nosotros no es algo que podemos ver. Ahora, sí hay formas de nosotros podemos sentirlo, que nuestro cuerpo no está funcionando bien. Una de esas puede hacer el chequeo al médico. Ramón el otro día dijo y habló de sus niveles también de glucosa en la sangre. Y usted puede, y eso es lo que pasa. Entonces, nosotros le seguimos metiendo glucosa al cuerpo. La insulina no abre, no le puede mandar la orden porque ya los receptores están dañados. Ahora, ¿tú crees que eso se puede mejorar? Sí. ¿Tú crees que tú lo puedes restablecer? Sí. Siempre y cuando tú te eduques y tú sepas cómo hacerlo. Yo ahora le voy a hablar cómo nosotros lo podemos hacer. Entonces, tú le sigues metiendo a tu cuerpo glucosa. ¿Qué pasa con la glucosa? En vez de irse, de botarla, nosotros no hacemos nada de eso, lo que pasa es que anda por nuestro cuerpo a través de la sangre. En las personas que sufren de diabetes tipo 2 o que sufren de obesidad, ¿qué es lo que pasa con su cuerpo? Tienen tanta insulina que crean lo que nosotros llamamos la resistencia, ¿no? Entonces, porque el cuerpo para protegerse, eso es lo que hace. Imagínate cuando tú tienes mucha glucosa en el cuerpo que están tratando de entrar, a lo que ya yo expliqué de la célula. Imagínate como que te están gritando mucho. Alguien está pelea contigo. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien está jodiendo? Tú ignoras, llega un momento que tú dices, wow, pero es tanto, déjame yo no poner ni siquiera atención y comienzas a ignorar. Eso es lo mismo que pasa en nuestro cuerpo a este nivel. Es tanta la glucosa que tú le estás metiendo a tu cuerpo que por eso tú comienzas a crear la resistencia a la insulina. Se dañan los receptores, no se abre la puerta, no se puede meter la glucosa dentro de la mitocondria aquí para producir energía. Y ese exceso que anda flotando acá se va a nuestra sangre. ¿Cómo nosotros podemos identificar rápidamente si hay un exceso de sangre? Si hay un exceso de glucosa en la sangre. Esto nosotros lo podemos ver cuando tenemos la barriga inflada, cuando tenemos un exceso de eso en nuestro cuerpo. Entonces, el cuerpo, yo le hablé que ya estos receptores, entonces cuando tú le das demasiado, comienzan a debilitarse, a dañarse los receptores acá, entonces no pueden, y ellos son los que realmente hacen el trabajo de abrir la puerta. Entonces, estos receptores realmente dejan de funcionar. Ahora, ¿qué es lo más importante? Si esto es así, ¿y cómo esto nosotros lo podemos ver en nuestro cuerpo? Tú vas a tener tu grasa abdominal
va a estar mucho más inflada. Y es la marca principal de tú saber si tú estás teniendo algún tipo de resistencia de insulina, como también grasa en el hígado. Ese otro factor, yo hoy tuve una paciente, me dio mucha tristeza, porque a veces tú quieres darle tanta información y ella me dice, salí tiene creo que 7 diferentes tipos de tumores, grasa en el hígado, ¿no? Que son estos, y ella está muy preocupada, ahora tiene que ir al médico, la hija viene y se va a integrar con ella, ¿no? Pero esas son las cosas que pasan. Entonces hay forma de nosotros poder identificar si tú tienes un hígado graso, y eso te lo puede decir un examen médico, si tú tienes resistencia a la insulina, tu estómago y tu grasa abdominal va a estar mucho más grande de la proporción normal de tu cuerpo. ¿Cómo se combate? Con alimentos. Lo primero, con alimentos que producen poca glucosa y que requieren poca insulina. Entonces, cuando yo le digo a la gente, bueno, vamos a bajar el nivel de insulina, o evita, o páralo por un tiempo hasta que tu cuerpo pueda, y yo te voy a enseñar que sí se puede restablecer. Tú puedes restablecer otra vez las antenitas, los receptores acá, tú lo puedes fortalecer, pero tú tienes que saber sistemáticamente cómo es que va a funcionar. Lo primero que tú tienes que hacer es con alimentos que producen poca glucosa, que requieren poca insulina, ¿no? Y eso es lo más importante. Cuando yo digo alimentos que produzcan poca glucosa, ¿de qué yo estoy hablando? Bueno, carnes, pollos, pescado, marisco, huevo, jugos verdes, ensaladas de vegetales o vegetales, almendras. Estos son realmente alimentos que producen muy poca insulina en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los alimentos que debes evitar si ya estás en un proceso así? Por la relación de que esta condición tiene con los cánceres. Cuando tú rompes los receptores, tú le estás haciendo mucho daño a tu célula. Y como dijo Ramón, el daño, la célula mala que se reproduce, comienza a comerse entonces la célula buena. ¿Cuáles son los alimentos que producen mucha glucosa? Porque requieren mucha insulina. Es por eso. Porque la glucosa no entra a la mitocondria sino por la ayuda de la insulina. Entonces, pero si ya tú la tienes dañada, entonces vamos a comenzar evitando estos alimentos que producen la glucosa y que requieren más insulina de nuestro cuerpo para procesarse. El pan, la pasta, la harina, el arroz, los plátanos. Ajá, los tubérculos que tanto nos gustan, la papa es grandísima en eso, los cereales, por supuesto, los dulces, los azúcares, la leche, el chocolate, los jugos, frutas y refrescos, como las sodas. Entonces, si tú eliminas eso, y mucha gente dice, ay, pero ¿qué voy a comer? Bueno, tú puedes comer carne, pollo, pescado, huevo, jugo, y cómelo como tú quieras, tú lo puedes comer frito. Como Ramón explicó, que me encantó mucho su presentación hoy, a nosotros nos han metido de que realmente lo que es la fritura, los aceites, de que hacen daño. Mentira, eso no hace daño. Lo que sí hace daño es la producción masivamente de lo que es la insulina con comida que llevan glucosa, porque sucede esto. Porque estos receptores dejan de funcionar, no se puede abrir esta puerta, no llega la energía a la mitocondria que tiene que llegar. Entonces, tú tienes que primero hacer una limpieza de esos medicamentos, porque lo que vamos a salir es de la crisis, ¿verdad? Entonces yo siempre le digo a mis pacientes, vamos primero a salir de la crisis, entonces después comenzamos el proceso normal de terapia del inconsciente, pero vamos primero a salir de la crisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo nosotros podemos hacer esto? Comiendo realmente una alimentación más cerca a lo verde, a lo natural, cualquier tipo de carne, los huevos son muy recomendables. Tres cuartos de tu plato que tú comes tienen que estar equipados de estos alimentos buenos. Yo digo bueno, todos son buenos, todos son riquísimos. Ahora, es el exceso, estamos hablando de que el exceso. Entonces, por eso yo digo, vamos nosotros, porque hay una radicalización cuando se rompen los receptores. Entonces, por eso yo le digo a la gente, radicalízate tú ante este daño que se ha producido acá. Y por eso es que yo digo, no importa que tú te radicalices, con comida buena, con jugos naturales, es decir, jugos verdes, no todo jugo natural ni toda batida, ¿no?
porque ya sabemos que incluso la fruta, como yo mencioné, los refrescos, los jugos naturales suben tu nivel de insulina. Entonces, el problema de los jugos naturales, como el jugo de China, es que tú te estás tomando el jugo. Tú ni siquiera te estás comiendo lo que son la masa de la fruta. Yo como papaya, que a Ramón también le gusta mucho, yo me como la papaya. Yo me la como, mi mamá, ¿por qué? Porque tú necesitas eso, las fibras, ¿no? De la fruta. Pero nosotros ni siquiera nos comemos la fibra, nosotros no tomamos el jugo y eso va a hacer que también te suba la insulina. Entonces, parte de tu cuarto, un 3/4 de tu plato, tienen que ser alimentos que produzcan poca glucosa para que se produzca menos insulina en tu cuerpo. Y métele un cuarto a tu plato de productos, como yo denomino, alimentos altos en glucosa. Y eso te va a ayudar mucho. La insulina no sube por obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que mucha gente ha creído, de que realmente nosotros no tenemos ni idea ni control. Tú puedes controlar tu nivel de insulina en la sangre. Y eso es lo que muchas veces, y ese poder no nos lo dan los doctores. Y por eso yo me quejo mucho de los doctores. Estoy casada con uno, pero me quejo mucho de los doctores porque realmente no trabajan en el factor de prevención. Una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención de mi esposo, que ya él no sufre mucho de tanta acidez, pero antes él sufría de mucha acidez y siempre vivía tomándose una pastillita porque le daba esta acidez. Yo no podía cocinar mucho con limón. Yo cocino ahora con poco limón. Para mí el limón me gusta mucho, pero antes era menos. Antes yo no podía tener nada de limón porque era... Y a mí me daba curiosidad, como mi doctor, él tomaba su pastillita. Y yo decía, pero ¿no sería interesante saber por qué le viene la acidez en el primer lugar? Solamente, Jorge, te estoy poniendo de ejemplo porque tú eres un buen ejemplo en ese sentido, pero puede pasar con todo. Es decir, nosotros estamos muy preocupados, pero yo entiendo la mentalidad de Jorge porque entiendo que es la mentalidad de muchos doctores, donde es la píldora mágica que nos dan, ¿no? Jorge está ahora en un nivel muy diferente. Jorge trae estos temas, está muy preocupado y trabaja en lo que es la prevención de las enfermedades. Entonces, la insulina, como yo decía, no sube por obra del Espíritu Santo. No es de que, ay, me subió, yo no sé qué hacer. No, si tú sabes qué hacer. Tú le estás metiendo mucha glucosa al cuerpo. ¿Dónde está mi dibujito? Y esto es lo que pasa. La insulina sube porque la persona está comiendo mucho alimento de carbohidratos refinados. Y esa es la verdad. No es de que, no, mentira, un plato de brócoli, un plato de espinaca no te va a subir la insulina a los niveles que te va a dar lo que es una resistencia a la insulina. Chévere, entonces vamos a poner eso claro. Lo otro que tú tienes que hacer, que es tan importante, inclusive, y cuando yo estoy aprendiendo más sobre el fasting, que ahora quiero hacer 6 días de fasting pronto en este mes, pero algo del fasting que no tiene los cambios, y eso lo he aprendido en los últimos meses, que no tiene el cambio que realmente nosotros queremos ver muchas veces. Yo vengo ya con Jorge haciendo fasting ya por los últimos 3-4 años más o menos, y hacemos fasting, que es el ayuno alargado. Nosotros todos los días hacemos fasting. Nosotros nunca comemos antes de las 3 de la tarde, y muy pocas veces comemos después de las 7, 8 de la noche, muy pocas veces. Y no comemos nada, es decir, nosotros aquí no tenemos dulces, es decir, yo siento que por lo general comemos muy saludable. Pero algo vital para lo que es el fasting, que estamos hablando tanto y lo estamos promoviendo tanto porque es tan bueno para la salud, es el magnesio. Es vital. Entonces, aquí viene mi ojito otra vez. Todo esto está hecho aquí de todo eso. Y yo te voy a enseñar cómo tú puedes regenerar lo que son las antenitas, los receptores aquí. El magnesio es vital. El magnesio, sin el magnesio es imposible combatir lo que es el exceso de insulina. Yo ahora estoy tomando un magnesio que es extraordinario, que es en polvo, lo da un doctor una persona en metabolismo y es famosísimo y es muy, muy bueno. Sin embargo, es imposible combatir la insulina si tú no tienes el potasio. ¿Por qué? Porque toda célula, y eso nosotros lo sabemos, tienen unos receptores que están acá y estos receptores están construidos, su base realmente está construida de magnesio. El magnesio realmente es vital.
Ahora voy a hablar del potasio, pero el magnesio realmente es vital. ¿Por qué? Porque estos receptores, la base de estos receptores, por eso es tan importante, que nos ayuda a todo, nos ayuda a realmente restablecernos a nivel celular. Cuando la gente lo dice, a veces uno no lo entiende. Ahora yo espero que tú entiendas por qué. Porque estos receptores que manejan todo, manejan la compuerta, están hechas, su base están hechas de magnesio. Y esto según los últimos grandes estudios. Y está en el libro de Jason Fung. Si una persona está deficiente de magnesio, quiere decir que estos receptores se rompen fácilmente. Es decir, a cualquier nivel, vamos a poner que tú no tengas problemas de insulina, de insulina, ni de glucosa, nada de eso. Si te falta lo que es el magnesio en tu cuerpo, ¿verdad? Y hay una falta de magnesio y tú te puedes hacer esa prueba al doctor, eso quiere decir que los receptores están rotos, que no funcionan, que realmente están desbaratados. Porque tus minerales realmente que necesitas para construir y reconstruirlo se basan en lo que es el magnesio en tu cuerpo. Es decir, tú ves esto que yo dije, bueno, se dañan porque tiene demasiado y para proteger la célula, él dice, yo no voy a abrir la compuerta. Porque si yo abro la compuerta, dicen estos receptores, ellos prefieren joderse, dañarse, morirse, los receptores acá, destruirse, porque si abro la compuerta hay tanta insulina que el cuerpo mismo para protegerse es como que te están gritando mucho y te están peleando. Tú para protegerte, tu salud mental, tú lo que haces es que dices, bueno, yo voy a obviar el ruido y la gritadera y lo voy a ignorar la pelea, voy a ignorar la llamada, voy a ignorar toda la jodedera, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con estos receptores. Es exactamente lo mismo. Para proteger la célula, lo que hace es que la compuerta se cierra para que la insulina no deje meter tanta la glucosa aquí adentro. Entonces, por eso sufrimos de muy poca energía usualmente, cuando esto está realmente no funcionando muy bien. Entonces, estos receptores a nivel general se rompen más fácilmente si tu nivel de magnesio, que es el mineral que compone realmente la construcción de estos receptores, está bajo o no existe. Cuando bajas la insulina y quieres bajar la resistencia, necesitas el magnesio, necesitas realmente el magnesio. ¿Cómo tú puedes restablecer los receptores aquí? Con una buena dieta, con el magnesio, que es vital para la construcción de estos receptores, el potasio, que es una fuente, tú sabes que tú tienes que buscar cuál es una fuente de potasio que necesitas, el agua, y claro, hay otros factores que me gustaría hablar más adelante de esto, que es una limpieza del código del hongo de Cándida. El hongo de Cándida es cuando mucha gente sufre de unos picos, que le pican mucho la piel alrededor de la piel, y esto lo que quiere decir es que hay problemas porque produce mucho tóxico en la piel y los receptores entonces no están funcionando debidamente. Lo que es el magnesio, buenos nutrientes de magnesio, tú lo puedes tomar en píldora, yo ahora estoy absorbiéndolo en polvo, que son muy buenos, como también el potasio, y la combinación de ambos es excelente. Lo que son los jugos verdes es excelente para tú restablecer el nivel de insulina en el cuerpo que tú necesitas. Nada mejor como los jugos verdes. El agua, el potasio y una muy buena alimentación. Entonces, por eso lo que más me gusta del libro es que el libro realmente termina con un ojo optimista al futuro con relación al cáncer. Porque ahora lo que se entiende es que nosotros realmente sí tenemos control de estos receptores que se dañan. Que sí nosotros tenemos control de la célula, que tú realmente sí la puedes modificar, que eso es algo, por eso el libro es tan revolucionario, porque eso es algo que no se tenía. Entonces, comienza a hacer una dieta balanceada y yo realmente lo entiendo, lo difícil que es. Yo soy vegetariana, yo soy vegan, yo no como ningún tipo de eso. Ahora, es tan difícil realmente tú enamorarte, por ejemplo, de los vegetales, porque a nosotros no nos han enseñado esa rutina. Entonces, muchas veces lo que tú tienes que hacer, si no lo toleras, tómatelo en jugo.
Yo compré un polvito que Jorge investigó hace 3 años, hizo todas las investigaciones, que es el polvito. Yo tomaba uno que es jugo verde en polvo. Es bueno, es incluso mejor que el que tú puedes hacer en la casa, porque el polvo de jugo verde, el green powder, que es tan famoso, yo lo tomaba de Gary, no. Pero Jorge hace 4 años que hizo toda su investigación, él descubrió cuál era el mejor del mercado. El mejor del mercado cuesta $100, dura más o menos un mes, pero es excelente para subir y eliminar lo que es todo esto acá. Entonces, por eso yo te digo, cómprate tu jugo verde, comienza a tomarlo. Toma agua. La fórmula del agua, yo le he dicho varias veces, es divide en peso. Yo solamente manejo el peso, ¿no? Si tú tienes en libra, si tú tienes 130 libras, que es más o menos lo que yo tengo, 129, 128 ahora, si tú tienes esa cantidad de libras y tú la divides por 16, te va a dar la cantidad de agua que tu cuerpo necesita. Si tú estás tomando menos de ahí, es muy difícil tú restablecerte a nivel celular y restablecer realmente los receptores. Entonces, lo que tú necesitas hacer, comer una dieta que sea por lo menos baja. No es que no vas a comerla, como yo enseñé, es que por lo menos todo tu plato esté alrededor de comida que sean sanas, saludables y que te produzcan muy pocos niveles de insulina en el cuerpo, es decir, de glucosa, para que el nivel de insulina del cuerpo sea más bajo. Eliminar la comida que es mala, eso uno. Lo otro que puedes hacer, y una de las mejores formas de tú restablecerte a nivel celular, es realmente haciendo fasting. Nosotros lo promovemos mucho, es lo mejor que puede hacer para tu piel, para el cuerpo, para restablecerte, porque no hay ese crecimiento hormonal del que hablaba Ramón. Y cuando no hay ese crecimiento hormonal, entonces la fortaleza de la célula no es reproducirse, sino poder combatir esas células malas cancerinas que hay en nuestro cuerpo acumuladas. Entonces, toma el agua, búscate el calcio, magnesio, toma tus jugos verdes, trata de meterle lo menos insulina que tú puedas en el cuerpo. Porque esta pastillita que debo de mencionar, hay una pastillita famosa que se llama, que es la pastilla que la gente cree metformina. Ten cuidado. Y eso es lo único que voy a decir. Quizá traiga más adelante información de la metformina, pero hace mucho daño en el cuerpo. Y lo mejor es tomar control y poder decir que tú puedes restablecer tu cuerpo. Y yo siento que es el gran descubrimiento que han hecho estas investigaciones y que le dan vida al libro que nosotros estamos comentando en el día de hoy. No te estás oyendo, Jorge. Excelente la presentación de la poeta atleta que se metió en la celulía, en la mecánica celular de los productos internos de la mitocondria que no necesitamos. Pero la idea en sentido general es de alguna manera establecer un entendimiento cercano a lo que es el misterio del cáncer, ¿no? El misterio del cáncer, que por muchos años, a partir de la historia que plantea el mismo Jason Fung, ha estado involucrado en lo que son los efectos económicos, las políticas y las revoluciones médicas, y con muchas limitaciones y con las posibilidades también de crear proyectos de investigaciones médicas a nivel también de productos farmacológicos que él plantea en el Código del Cáncer. Se han presentado como milagros, pero en definitiva, cuando se hace un estudio bien cercano de los efectos del mismo, no estamos tan a la avanzada de encontrar esa cura prometida por estas investigaciones y por los proyectos, digamos, de las diferentes instituciones en los diferentes países.
Y él lo que hace es, para tener un entendimiento fundamental de lo que es el cáncer en sí mismo, es crear, digamos, lo que se llama establecer 3 paradigmas fundamentales. Es el primer paradigma, el paradigma del crecimiento. Simplemente el cáncer es una masa, es un tumor anormal que crece de una manera descontrolada, que es inmortal, que crece en todos los lugares, y que al mismo tiempo se desarrolla a través de lo que él llama el efecto Warburg. Y el efecto Warburg es que simplemente el cáncer lo que se va es alimentar a través de lo que es utilizar la glicólisis o utilizar la glucosa y no hacerlo de una manera complicada. O sea, y ese es el primer elemento, el primer elemento, digamos, del primer paradigma que le llama el 1.0, el paradigma 1.0. De ahí surgieron de ese paradigma 0.0, si es un tumor, si es inmutable, si crece a diferentes niveles, si se expande, si tiene metástasis, si progresa continuamente. Entonces las terapéuticas están íntimamente ligadas a parar el crecimiento del mismo, eliminarlo, envenenarlo, a reducir, digamos, que el cáncer se expanda en diferentes lugares. Y por eso la quimioterapia, por eso la radioterapia y por eso las cirugías, ¿no? Ese es el primer componente. Y es el primer componente que de alguna manera nosotros estamos asociados al mismo. O sea, dependiendo del tipo de cáncer, dependiendo en qué tipo sucede, en qué célula sucede, en qué parte del cuerpo sucede, bueno, hay que establecer la quimioterapia, la radioterapia, las cirugías adecuadas y pertinentes. Y yo pienso que en los últimos, digamos, 50 años, toda la investigación del cáncer ha estado relacionada a ese primer paradigma, el paradigma que nosotros encontramos. Y el segundo paradigma cada paradigma tiene en consecuencia unas formas terapéuticas. Y lo que nosotros estamos buscando aquí es cuál sería la forma terapéutica más cercana a los tipos de cánceres que suponen el 35%, que están íntimamente ligados a lo que nosotros hacemos como clínicos y lo que nosotros hacemos como expertos y lo que nosotros hacemos como atletas. Entonces, Jason Fung lo que quiere es establecer los mecanismos cercanos pertenecientes a lo que es, digamos, la etiología de la obesidad en relación al cáncer. Y más que una etiología, es lo que quiere establecer, digamos, cuáles son esas enfermedades, cuáles son esos tipos de cáncer que están directamente asociados a la obesidad y en consecuencia que están íntimamente asociados a lo que es el mecanismo de la resistencia de la insulina, que fue el código de la obesidad que él estableció, o el código, digamos, también de la diabetes, ¿no? Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento es que la segunda concepción grande o paradigma grande, el paradigma, digamos, genético, el paradigma, digamos, del crecimiento somático, y establece que el cáncer simplemente sucede porque dentro de la célula hay mutaciones, hay cambios fundamentales y estos cambios derrumpen el proceso normal de esas células, ya sea si es un cáncer en los pulmones, porque hay un proceso continuo de mutaciones, de cambios que hacen esta célula inmutable, que crece de manera descontrolable, destruye todo el parénquima, todo el sistema celular o cerebral en el caso, o de los senos, o si en las próstatas, o si a nivel del cáncer, esta mutación, estos cambios fundamentales crean cambios permanentes en el cuerpo, y después de los 50, 60 años, porque no hay tantos índices de cáncer en los niños ni en los adolescentes, aunque existen ese caso, pero en términos, digamos, de la gran proporción, él llama de que en consecuencia se establecieron algunos tipos de terapéuticas basadas en lo que es el 2.2 o la concepción genética o el mecanismo somático de los cánceres. Y él dice que en ese proyecto se invirtieron mucho dinero, pero que en definitiva lo único es que se encontraron 1 o 2 medicamentos y que pudieron trabajar algunos 2 tipos de cáncer, porque simplemente se creían que habían 2 o 3, 4 mutaciones, y a partir de esas mutaciones se podían hacer, a través del estudio de los genomas, estudios particulares de qué tipo de cáncer tiene la gente, y en consecuencia desarrollar también unos tipos particulares de tratamiento. Pero solamente se pudo lograr 1 o 2 de los cientos de cánceres en el cuerpo que nosotros tenemos. Dice que entonces que el mecanismo, lo que es la concepción 2.0, la concepción genética o de mecanismo somático, digamos, no ha avanzado lo suficiente.
y que también es en consecuencia limitada, aunque ha avanzado en el proceso de encontrar, digamos, terapéuticas particulares con medicamentos que suponen, digamos, grandes costos de inversión y grandes costos de pago. Medicamentos que cuestan hasta $25,000 o $30,000 el tratamiento al año. Entonces, de alguna manera es el sistema que tiene que meterse, o se resulta un poquito complicado tanta inversión para simplemente algunos cambios en las terapéuticas, dependiendo de la concepción, digamos, lo que es la 2.0 o el paradigma 2.0. Y entonces, él lo que hace es abrir un poquito más a lo que es el paradigma evolutivo. Y el paradigma evolutivo es bien establecido desde la biofísica. No solamente el área médica, las evidencias médicas, sino que el hecho se descubrió que el cáncer sucede, como dice Ramón, en todos los animales. Digamos, no ha trascendido a nosotros desde que eran digamos, el organismo unicelulares a ser organismos complejos multicelulares. Y lo que el cuerpo, esta concepción establece es que simplemente el cáncer es una concepción, digamos, de unas células que comienzan a hacerse originarias o que comienzan a ser células madres o células unicelulares, y en consecuencia tiene un mecanismo simple que permite la aceleración inmortal y el crecimiento continuo y también la progresión continua durante el cuerpo. Y él dice que si el mecanismo evolutivo nos hace ver a nosotros que no solamente debemos tomar en cuenta lo que él llama el seed por un lado o el soy por el otro, solamente debemos tomar en cuenta, digamos, la célula per se, la semilla per se, el cáncer per se, cualquier tipo de cáncer que sea, sino que también tenemos que ver en consecuencia dónde se desarrolla este cáncer. Si este cáncer se desarrolla, digamos, en los pulmones, y se desarrolla por efectos, digamos, del asbestos que produce el mesotelioma, o los problemas de cáncer que produce, digamos, del cigarrillo que produce directamente en cáncer pulmonar, o digamos a nivel, digamos, del colon, o digamos, también de los senos, de los trastornos del seno, de los cánceres del seno, que se debe considerar no solamente las células particulares de esos diferentes tipos de órganos y sistemas, porque todos los órganos, en todos los momentos, en todas las fases de la humanidad, el cáncer ha existido, sino que también tenemos que tener en cuenta el hecho del suelo de donde se produce ese tipo de cáncer. Y cuando dice el suelo, hay que tomar en cuenta entonces los factores de vida, los estilos de vida. Los estilos de vida, no solamente los carcinógenos que son conocidos, como hay virus que producen cáncer, hay bacterias que producen cáncer, la bacteria de H. pylori en el estómago que produce el cáncer del estómago, el papiloma humano, que es un virus, produce también el hepatitis B y la hepatitis C, que son virus y también están íntimamente relacionadas con el cáncer, son parte de lo que han sido, digamos, la forma de transformación de una célula particular a una célula inmortal que crece continuamente. Y él, al traer, digamos, la concepción evolutiva, lo que está abriendo una puerta un poquito más a que se tome en cuenta el hecho de la relación que existe, el estilo de vida, en este particular, el problema absolutamente de lo que es los nutrientes, y en este caso particular, el hecho de que también cómo ha afectado en los últimos 50 años la pandemia y la epidemia de la obesidad al cáncer. Y entonces, él establece que debemos tomar en cuenta esto porque la obesidad en la actualidad representa, digamos, no solamente el hecho de que esté asociada a la diabetes tipo 2, que esté asociado al derrame cerebral y que esté también asociado al riesgo de cáncer. Debemos tomar nosotros la obesidad, digamos, de una manera en cuenta, y tenemos que determinarla, digamos, tenerla en cuenta en términos de ese suelo que está asociado a aproximadamente 13 tipos de cánceres. Entonces, nosotros estamos hablando y hemos hecho mucho más de clase sobre lo que es la obesidad. Ahora la obesidad está asociada y siempre ha estado asociada a unos 13 tipos de cáncer particulares específicos en diferentes partes del cuerpo, y que esta relación
con este tipo de cáncer, digamos, está íntimamente asociado a lo que es, digamos, tu índice de masa corporal. O sea, si tu índice de masa corporal es de más de 30, y ya sabemos que es 18.5 a 24.5, ese es tu altura y tu tamaño, que hemos lo trabajado mucho más tecla, tú estás dentro del proceso de la obesidad. Y cómo además este proceso de la obesidad de alguna manera va a estar relacionado a los sitios particulares de los diferentes tipos de cánceres. Y hay dos cánceres de forma particular que están íntimamente asociados a lo que es la incidencia o el riesgo de tener, las posibilidades de tener de 1 a 100 que se desarrolle un cáncer por el hecho de que tú estés obeso, precisamente por el hecho, digamos, de que ha estado por las últimas décadas comiendo mala comida, la comida, digamos, refinada, ese es el primer elemento, y el azúcar. Esos son los grandes componentes que nosotros hemos hablado, ¿no? La azúcar, por un lado, toda el azúcar, todos los desserts que nosotros utilizamos, la azúcar refinada, por un lado, que no es necesaria para el cuerpo, y por el otro lado, digamos, los carbohidratos, como son los carbohidratos refinados, como son el arroz, las papas, las pastas, el pan, las tortillas, que están a la luz del día por todos lados. El hecho de que tú hayas tomado por las últimas 2, 3 décadas mucho azúcar y muchos carbohidratos y te encuentres en un proceso de obesidad en la actualidad, el proceso de obesidad está íntimamente asociado a 3 tipos de cáncer, y que el solo hecho de que tú seas una persona con un índice de masa corporal por encima de 40 hace que tú tengas las posibilidades de desarrollar un tipo de cáncer mortal de un 50 a un 62%, ¿no? Es decir, una persona absolutamente, digamos, que no tenga obesidad, tiene, digamos, posiblemente un 20% desarrollar diferentes tipos de cánceres. La persona que está obesa, con BMI por encima de 40, pueden tener un 62 hasta un 50% de contraer una enfermedad, un cáncer de los sitios que yo voy a hablar. Pero además el riesgo de contraer cáncer en sitios particulares, por ejemplo, en el cáncer del hígado es de un 452%. Siempre recuérdate que un 1%, un 42-50% desde después de los 50 años, 40 años, tú tienes obesidad mórbida, hasta un 42-50% de cáncer del hígado y hasta un 26%, un 260% de desarrollar un cáncer del páncreas, solamente por el hecho de que estás obeso, solamente por el hecho de que tiene obesidad mórbida. Entonces, eso por un lado, ¿no? Él dice además que los tipos de cánceres, por ejemplo, más específicos, como el cáncer del hígado, los cánceres endometriales, el cáncer esofágico y de los riñones, se han duplicado en las personas que también tienen obesidad, y se puede y se logra hasta un 40%, particularmente en el cáncer de senos y en el cáncer colorectal. O sea, los cánceres más fuertes en los Estados Unidos son el cáncer del seno y el cáncer colorectal, ¿verdad? Por un lado, aparte del cáncer del pulmón, que está íntimamente asociado al cigarrillo, y con las campañas importantes que hemos tenido, los cambios a niveles, digamos, de las leyes han disminuido el cáncer, digamos, de los pulmones. Pero sí existe una relación, una asociación directa entre el cáncer del seno y el cáncer colorectal, con un 40% cuando la gente está, digamos, obesa. Ahora, solamente el hecho de que tú tengas 11 libras de más, ¿verdad? 11 libras de más, que significa un 11%, puedes desarrollar cáncer hasta un 13 a un 9%, el cáncer ovárico, y hasta un 9% de cáncer del colon, con el hecho de que usted tenga solamente 11 libras de más. No que esté, digamos, sobrepeso con 11 libras, no que esté obeso,
no que esté obeso mórbido, solamente 11 libras, tiene la posibilidad de aumentar las posibilidades del ovario de un 13% a un colon 9%, ¿no? Eso es importante, digamos, establecerlo. Ahora, un BMI de un índice de masa corporal de aproximadamente más de 25%, de más de 25, puede estar asociado a lo que es el cáncer de esófago hasta un 25% del mismo, ¿no? Y un cáncer colorectal de un 30% hasta un 40% asociado también con el cáncer del seno, ¿no? O sea que estar obeso puede llevarte a tener un 40% de cáncer del seno y cáncer colorectal. Pero escucha la información que te quiero llegar, y es que un índice de masa corporal por encima del 40% aumenta, una obesidad extrema, aumenta las posibilidades de tener cáncer hasta un 88%. Hasta un 88%. Y los sitios en que los diferentes, digamos, cánceres que están asociados a la obesidad son, por ejemplo, el meningioma, el adenocarcinoma del esófago, el mieloma múltiple, el cáncer del riñón, el cáncer del endometrio, de la matriz, de los ovarios, el cáncer del útero, ¿verdad? El cáncer de la tiroides, el cáncer del breast, el cáncer del hígado, el cáncer del gallbladder, gallbladder, ¿cuál es el gallbladder? Me lo dicen ahorita. El cáncer del estómago, el cáncer del páncreas y el cáncer colorectal. Digamos, cuando uno tiene más de un BMI, un índice de masa corporal 40%, los cánceres de esos diferentes sitios se pueden aumentar hasta un 88%. Y entonces estamos hablando de que no solamente tenemos el gran problema de, digamos, los problemas de derrame cerebral, de muerte súbita, los problemas cardíacos, que son número uno, luego le siguen los problemas del tipo de cáncer, al hecho simplemente de que tú puedas hasta tener un 88% de probabilidad de tener un cáncer debido al problema de la diabetes. Entonces, lo que establece Jason Fung es que la obesidad en sentido general se debe a un problema del suelo, de que no estamos comiendo bien, de que nos estamos alimentando mal, de que ha sido un proceso que se nos ha ido de la mano, de la miseria de comer, del starvation en comer, digamos, ha pasado a tener una producción extraordinaria de comida que tienen productos que absolutamente destruyen nuestra capacidad de ser humano. Entonces, lo que propone es, vamos a simplemente a cambiar el suelo, y que cuando cambiamos el suelo simplemente vamos a hacer un poquito más de fasting. Y cuando tú haces más fasting, tú puedes entonces trabajar en lo que es disminuir la insulina, que es lo que Karina estaba hablando en tu cuerpo, y hacer restricciones o distanciarte del tiempo de comer, más que el qué comer. Y el qué comer supone además no comer tantos carbohidratos refinados, las papas, las pastas, el pan, las tortillas, que son, digamos, lo que convierte absolutamente en el cuerpo, en la mitocondria de que hablaba Karina, el azúcar va directamente y se acumula en diferentes partes del cuerpo, y tenemos entonces el problema, digamos, de la obesidad o del sobrepeso, que es lo que nos estamos hablando. Entonces, él plantea que no, vamos entonces nosotros a asumir algo que es barato, que es convenible, que es económico, y que se puede hacer en cualquier momento, y que no es necesario, digamos, recurrir a tratamientos tan caros como, por ejemplo, la quimioterapia, la radioterapia o la cirugía, o tratamientos tan, digamos, caros, dependiendo del tipo de síntomas, si se hacen estudios, digamos, genéticos. Y él simplemente dice, este nuevo paradigma nos permite a nosotros que sí, que estos cánceres que están íntimamente asociados a la obesidad,
pueden ser prevenibles, y se puede ser prevenible simplemente con el hecho de, digamos, asumir un proceso de tratamiento sin medicamentos, sin el metformin, como dice Karina, pero para eso, obviamente, lo que estamos diciendo, tiene que hacerlo a través de ir a tu doctor, hacerte el chequeo necesario y seguir lo que dice tu doctor, absolutamente. Nosotros lo que estamos haciendo es, digamos, estableciendo uno de los aspectos fundamentales, que es el fasting por un lado, y otro de los aspectos fundamentales que son los ejercicios, que es el correr, para, digamos, disminuir el riesgo, que es prevenible, tan extraordinario, que es contraer, en este caso, digamos, en un 80% de diferentes partes del cuerpo, del cáncer, solamente con el hecho de bregar lo que es la bariátrica psicológica, que nosotros llamamos que es, digamos, el ayuno. Entonces, el ayuno lo que va a hacer es, en el momento en que nosotros dejamos de comer por 12 horas, que era lo normal en los años 70, dice Jason Fan, o sea, en los años 70 podían 3 comidas, y estas comidas eran comidas naturales de las comidas que nosotros comíamos y que podíamos ver. Él dice, las comidas que tú sabes de dónde viene, la comida que es natural, las frutas, el arroz integral, digamos, los vegetales, la carne, que tú sabes de dónde vienen las carnes, el pescado, esas son las frutas más o menos normal, que lo que viene refinado, lo que viene, digamos, embotellado, lo que viene frisado, que tú no sabes de dónde viene, de dónde se hizo y qué componente tiene, esas son las cosas que tú tienes que evitar, ¿no? Entonces, el simple hecho de, digamos, comer 2 veces al día, 2 veces al día, y posiblemente una merienda, y que esta merienda sea fruta, que no sea jugo de fruta, porque el fruto también tiene concentración y te va, digamos, a aumentar la insulina. Él dice que entonces, si nosotros pasamos 12 horas aproximadamente y no comemos nada, el cuerpo lo que va a hacer es, digamos, reducir la insulina en el cuerpo. Y cuando nosotros no comemos, la insulina no funciona, la insulina, digamos, deja de trabajar, y el cuerpo entra en un proceso de lo que es la apoptosis, que Ramón habló. El cuerpo entra en un proceso de reparación celular, el cuerpo entra en un proceso, digamos, de autofagia, de comerse lo que la energía después, digamos, de eliminar lo que es el primer proceso, que son la glucosa. La glucosa son el primer componente que entra al cuerpo, y que para al mismo tiempo el crecimiento a nivel celular, o que para el crecimiento a nivel, digamos, del cuerpo. Y para eso utiliza, digamos, sensores particulares. El cuerpo sabe, por ejemplo, cuándo yo voy a dejar de crecer, cuándo yo voy a dejar de ser más gordo y crecer toda mi parte del cuerpo, ya sea que yo quiera crecer el parénquima pulmonar, el parénquima cerebral, el ovario más grande, el útero más grande, los pulmones internos más grandes, los riñones más grandes. Digamos, a medida que yo crezco, a medida que aumento la capacidad de célula, eso va a ser el gran problema. Entonces, con el simplemente hecho de, digamos, de tú hacer fasting, simplemente el cuerpo deja digamos, de crecer. Ahora, ¿cómo crece? A través de sensores. Y el primer sensor, él le llama, digamos, son sensores que van a medir exactamente cuándo el carbohidrato entra en el cuerpo. Ese es un sensor. El otro es un sensor que va a saber cuándo la proteína entra en el cuerpo. Y otro sensor es cuando, digamos, otros tipos de productos en el cuerpo, carbohidratos más proteína conjuntamente, la comida mala entra en el cuerpo. El cuerpo va a saber cuándo comienzan estos productos en el cuerpo, y sabe cómo parar, digamos, de crecer. Entonces, cuando tú haces fasting, la mayoría de los sensores lo que hacen es disminuir, y comienza entonces lo que es el milagro del fasting. El milagro del fasting es simplemente el hecho de que el cuerpo te va a comenzar a reparar las células, te va a hacer la apoptosis, es decir, siempre hay células cancerógenas en el cuerpo por las mutaciones que tenemos. Si tenemos, digamos, él establece, creo que un billón de células, 5 o 6 billones de células que el cuerpo tiene que cambiar todos los días. Entonces también 5 billones de células el cuerpo tiene que cambiar todos los días. Y de esa cantidad de células, hay células que son, digamos, cancerígenas, que te producen cáncer. Entonces, cuando tú dejas de comer toda la basura durante 12 horas o 24 horas, ¿verdad? O no comes, solamente comes 3 veces al día o 2 veces al día, y te distancia suficiente, el cuerpo lo que hace es que todas esas células
malas que tiene, él las repara internamente, porque ya en vez de, digamos, cuando la insulina no está produciendo, lo que hace es que se produce entonces la hormona del crecimiento, y la hormona del crecimiento comienza, digamos, a generarse a sí misma, a crear apoptosis, a crear autofagia, a comenzar a reparar, a curar las células muertas, a eliminar las células muertas, a comerse las células muertas a través del hecho de que ya yo como no hay, digamos, glucosa, ahora lo que yo voy a trabajar es con la grasa mala que existe en el cuerpo. Y ese, digamos, creo que es el milagro absoluto de lo que es el código del cáncer, porque ya podemos decir, nosotros podemos influenciar en este 88%, en estos 13 tipos de cáncer que están íntimamente asociados, aunque no podemos decir, digamos, que hay una relación directa entre obesidad y el cáncer, sí podemos decir que hay una relación directa entre diabetes y la resistencia a la insulina, que podemos decir que hay una dirección directa entre la insulinemia, mucha insulina en la sangre, con la obesidad, y entonces tenemos una relación directa entre mucha insulina en la sangre y la obesidad, mucha insulina en la sangre y la diabetes, y mucha insulina en la sangre, la diabetes, en la insulinemia y mucha insulina en la sangre, en el cáncer, porque además el cáncer no puede crecer si no es con la insulinemia, con mucha insulina en el cuerpo. Y entonces el milagro del libro, del cáncer, del código del cáncer, que es, digamos, el código de la diabetes, es que tenemos que cambiar el suelo. Y eso es lo que Ramón, Karina y yo estamos haciendo, ¿no? Cambiando el suelo, cambiando nuestras dietas y al mismo tiempo comenzando a ejercer y tener un entendimiento revolucionario, dice, de una condición médica que es, digamos, un misterio. Cuando nosotros nos sentamos aquí y hablamos de esto a ti, es el hecho de que te estamos diciendo, ok, el código del cáncer está íntimamente asociado a la obesidad. Y si hay una pandemia, si estamos comiendo demasiado, simplemente con un tratamiento absolutamente barato como el fasting, la restricción del comer, cambiar el tiempo, volver a comer las comidas que comíamos antes nuestros ancestros, que sabemos de dónde viene, porque esa es la buena comida, la comida que tú sabes de dónde viene, que conoces dónde viene, esa es la buena comida. Puedes disminuir, digamos, por el 88% las posibilidades de tener cánceres tan comunes como la del seno y como el cáncer colorectal, además de otros diferentes tipos de cánceres que no son tan comunes como esos dos. Entonces, eso me parece absolutamente genial, y eso es lo que nosotros tres hemos querido, digamos, traerle en esta noche a todos ustedes. Y lo que hace Jason Fung es, digamos, sí podemos hablar de esto, sí hay un mecanismo, hay un suelo, que debe cambiarse. A ese estilo de vida yo pienso que tiene que cambiarse, y eso es, digamos, lo que él ha querido, digamos, traer con otros tipos, digamos, de milagros, de milagros de la ciencia en torno a lo que es, digamos, la inmunidad, la inmunoterapia, la edición de la inmunidad. Hay otros aspectos más, el efecto Ascopal, que no voy a hablar de eso ahora, y la terapia adaptativa, como los procesos de este nuevo paradigma 3.0, del cual nosotros, digamos, debemos conocer y ampliar, de los cuales están íntimamente asociados, digamos, a los determinantes del cáncer en términos a lo que es, digamos, la dieta, el perder peso, el fasting, y lo que es la quimioprevención, ¿no? Me parece que esa es, digamos, de alguna manera el mensaje en este masterclass. Ramón. Sí, definitivamente es importante, como los tres lo hemos propuesto, es que la información es básica y es poder. O sea que tenemos que educarnos, tenemos que entender que no podemos seguir de espalda a la realidad que nos estamos enfrentando. El cáncer es algo que está afectando nuestras comunidades. Básicamente las personas de color están teniendo un alto nivel, que también muchos puede que tengan que ver con los factores ambientales, pero no podemos dejar de lado, como hemos dicho aquí, la parte, digamos, de los otros carcinógenos, incluyendo la propia comida. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a estrangular la célula, no dándole el nutriente que necesitan para seguirse
dividiendo, porque como ya mencionamos, básicamente las células empiezan a mutar, se vuelven anormales, se dividen, crecen, se diseminan sin control. Entonces el problema es que, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a quitarle el combustible, vamos a quitarle un poquito de alimento para que esta multiplicación sea menor, o vamos a hacer para que pueda morir, porque realmente ¿qué es lo que pasa con estas células? Que no mueren, básicamente se hacen resistentes y no van por el proceso, digamos, de la apoptosis y cómo son la manera en que el cuerpo elimina las células que están viejas y esto. Y esto lo vamos a tratar de hacer con este tipo de información. Perfecto. Karina. No, muy buena presentación. Me encantó, Jorge, tu presentación extraordinaria. Yo estoy realmente hoy muy contenta con la presentación de ustedes. Muy satisfecha. La de los dos. Así es que yo creo que estábamos realmente en la misma línea. Yo creo que ustedes cayeron donde yo quería que ustedes cayeran. Así es que... Está bien, vamos a aceptarle a ella, ¿verdad? Vamos a aceptarle su... Yo vengo diciendo, tú sabes, el factor, pero me encanta. Yo no quiero entrar en polémica en la noche de hoy. Yo estoy muy contenta, muy impresionada y contenta con la presentación de Ramón. Fue excelente realmente, especialmente cuando habló también de la mamografía en los últimos años, lo que ha sido eso y cómo se ha vendido y cómo muchas personas han sido falsamente diagnosticadas por el exceso de diagnóstico que se ha hecho. Así que muy buena información, Jorge. Yo siempre me quito el gorro y hoy realmente estoy muy satisfecha con la presentación de ambos. Claro, muchísimas gracias. Pero la idea es, digamos, que la gente siga haciendo su chequeo médico, su chequeo de cáncer rectal, su chequeo, digamos, de la mamografía cuando le corresponda, digamos, hacer sus chequeos médicos en términos generales, que vaya y tomar en cuenta, yo pienso que tomar en cuenta el hecho de que la obesidad es una enfermedad. Esa es la idea, y que el código de la obesidad está íntimamente ligado al código del cáncer y que está asociado a 13 tipos de cáncer. Y que cuando tú tienes un índice de masa corporal por encima de 35, oye, él no dice no solamente de 35 y 40, que hasta cómo sube el hecho de que tú tengas 11 libras por encima y está íntimamente asociado, lo arriesga con diferentes tipos de cánceres. O sea que el asunto es serio. Yo sé que mucho lo que nos significa para nosotros, para Ramón y Karina, el hecho de cómo nosotros estamos bregando con la comida, cómo nosotros, digamos, tenemos un club completo dedicado a cómo tenemos la ciencia del fasting como elemento fundamental, porque ahora lo que queremos hacer claro es que el código del cáncer está íntimamente ligado al código de la obesidad y al código de la diabetes, y que si usted tiene obesidad, usted está obeso, usted tiene obesidad, usted tiene diabetes, ese código está íntimamente asociado al cáncer y que lo aumenta un 80%, ¿no? Y entonces lo que queremos, y hay un plan. Hay que salir a comenzar a hacer ejercicio poco a poco, o hay que hacer el fasting, comenzar a distribuirlo, o hay que simplemente eliminar todos los carbohidratos malos, o reducir el carbohidrato malo. Para simple hecho de que tú reduzcas el carbohidrato malo, comienza la quitosis, comienza la apoptosis, comienza la autofagia, que son los mecanismos naturales y normales que el cuerpo hace cuando tú simplemente, si tú comiste a las 7, al otro día no comas hasta las 8 o hasta las 9, y si tú puedes comer hasta las 12, yo sé lo que significa, son 15, 16 horas, eso no es fácil esa vaina, no dejar de comer, no sabes lo que es, pero si tú puedes lograrlo es una semana o este mes, como tú nunca lo has hecho nunca en la vida, hay gente que nunca ha hecho fasting, por ejemplo Ramón, nunca lo ha hecho nunca en la vida, tú lo que tienes que hacer, por este mes yo voy a hacer, a durar, aunque yo pueda, no desayuno o hasta el 12, simplemente eso en este mes, y así tú vas logrando como el otro mes, y después una semana, hasta cambiar el hecho de que tu cuerpo pueda utilizar el código interno contra el cáncer, que es el código, digamos, de la apoptosis, que apoptosis no simplemente es reparación celular, que el cuerpo, las células muertas cancerosas que aparecen, que el cuerpo crea la inmunidad necesaria y la elimine. Y la autofagia simplemente que el cuerpo agarre y te saque todo el azúcar ella misma, de tal manera que tú no inicies insulina, ni utilice el metformin tampoco, y que al mismo tiempo el cuerpo comience a hacer quitosis, comienza a comer, digamos, lo que tiene de exceso de grasa en el cuerpo,
Y por eso cuando uno está en quitosis uno se siente alegre porque la hormona de la felicidad, la dopamina aumenta, la adrenalina, que es la hormona del crecimiento, aumenta, y la hormona de la claridad también aumenta simplemente cuando tú haces eso. Entonces el llamado es que va a tomar tiempo, pero tiene que comenzar a hacerlo ahora. Y tiene que decirlo a tu mamá, a tu tío, a tu primo, a quien sea que está obeso y que tiene libras de más, que se puede, que es prevenible, que es reversible. Y este tipo, el doctor Gerson, lo está haciendo. Tiene una clínica, tiene un método que se llama, ahora mismo vio que salió el método del fasting method, el método del fasting. Y está disminuyendo el porciento grande de cáncer, está disminuyendo la diabetes que está acabando con todos nosotros, y está disminuyendo la obesidad también nosotros. Nosotros los latinos tenemos que, y en español, tenemos que llegarle ese mensaje a ti que está ahí para que tú lo utilices, lo búscate el libro, chequea los 11, digamos, masterclass que nosotros hemos dado simplemente con esto de la obesidad, porque nosotros sabemos lo que significa para nosotros clínicamente toda esta gran preocupación. Nosotros lo estamos viviendo cada día. ¿No es así? También el fasting no es algo tan lejano de nuestras vidas. Nosotros realmente hacemos fasting cuando vamos a dormir. Nuestro cuerpo lo hace naturalmente. Nosotros duramos, ¿cuántas horas? 8 o 7 horas sin comer nada. El cuerpo no se muere. Entonces, nosotros lo que tenemos que volver a ese espacio de confort, de comodidad, donde nosotros podamos Y no solamente eso, es que la comida que nosotros estamos comiendo es tan adictiva que por eso se nos hace, nosotros creemos realmente que es que tenemos esta gana, ¿no? El cuerpo come, nosotros sabemos, el cuerpo come por placer, por gana, porque es deliciosa, y también para alimentarnos, por hambre, ¿no? Entonces, mucha del hambre que nosotros nos da, esa comida que nosotros creemos deliciosa, realmente hay una adicción. Mucha gente no sabe, pero el arroz blanco es una de las cosas más adictivas que nosotros podemos comer. Y nosotros creemos que es parte de mi dieta, porque es que yo soy arrocero, eso es lo que a mí me gusta. Óyeme, el arroz blanco es sumamente adictivo, como son las papas, como son el pan, como yo he dicho anteriormente, 8 veces más adictivo que la cocaína. Y eso es un factor, ¿no? Eso es real. Entonces, nosotros tenemos que saber que ese estado de fasting, nosotros ya lo producimos naturalmente y la gran mayoría de las religiones lo hacen. Entonces, si tú lo haces por honrar a Dios, hazlo por honrar tu cuerpo y tu salud. Entonces, yo siento que nosotros tenemos que cambiar mucho el paradigma que nosotros hemos creado alrededor de la comida, alrededor de tener que mantenernos y a mí me encanta cocinar, a mí me encanta cocinarle a mis amigos, a mi familia, siempre lo estoy haciendo, lo disfruto mucho, lo hago con amor, pero yo también creo que nosotros tenemos que dejar que nuestro cuerpo realmente descanse y procese y se recupere del trabajo que nosotros le damos consumiendo y procesando la comida que nosotros comemos. Es decir, yo siento que nosotros tenemos que buscar formas que hagan sentido a nuestra vida, nuestro estilo de pensar, para nosotros adaptar, y no solamente eso, retarnos en el proceso. Yo lo hago mucho con ese jugueteo de retarme, de querer realmente jugar con el factor de que quizá yo pueda, quizá no, pero yo lo voy a averiguar en el proceso. Y yo lo hago mucho con un juego, ¿no? Porque eso me mantiene motivada. Entonces, busca los factores que te mantienen motivado. Quizá motivarte es hacerlo con alguien. A mí me encantaría eso y siempre busco con quién hacerlo. Es decir, vamos a buscar las herramientas donde esto se vuelva una normalidad. Y yo siento que lo que nosotros estamos tratando de hacer con estos talks es que de muchas de estas cosas que nosotros proponemos, como hacer ejercicio, comer saludable, incluir el fasting de una forma cotidiana en nuestra vida, realmente sea la norma. Que la norma no sea recibir una nota de muerte por un cáncer, recibir realmente la noticia de que tienes que estar bajo de medicamentos, que muchos creen que es la normalidad, que tú tienes que vivir con estos medicamentos. Eso es un absurdo. Entonces, nosotros debemos de ir al doctor, debemos de chequearnos, pero debemos de realmente comenzar a tomar control de nuestra alimentación y nuestras vidas, para realmente tener familia y felicidad en el proceso, ¿no? Porque ahora nosotros, claro, vivimos más, hasta más, la vejez es mucho más larga, pero ahora lo que los estudios dicen, sí, claro, tú vives mucho más largo, pero realmente la calidad de vida
es mucho más mala porque realmente se vive en condiciones paupérrimas con relación a lo que es tu salud. Y nosotros creemos de que nosotros podemos revertir eso y que nosotros podemos realmente llegar a la vejez corriendo, compitiendo, divirtiéndonos y con un balance alimenticio mucho más sensato. Exactamente, ¿no? ¿Por qué la gente no se cae muerta al otro día? Porque duerme. Y cuando tú duermes ocurre la apoptosis, ocurre la quitosis, es decir, comienza todo el azúcar que tú tienes, todo ese exceso de comida, de basura que uno tiene adentro, el hecho de que tú duermas 6 horas, 8 horas, 9 horas, te limpia. Entonces, por eso la gente se puede parar el otro día con todas las dificultades que yo sé que eso significa, es porque ya el fasting sucedió. Entonces la idea es aumentarlo 1 hora todos los días. Si el muchachito tuyo que está obeso, que está ahí, que está gordo, levántalo, digamos un día, 1 hora y a lo que camine un día, que camine un poquito, ¿no? Es decir, aproximadamente unos 3,000 pasos, yo creo que son 1.2 millas. Y eso lo voy a establecer en el masterclass del jueves, ¿no? Que es correr por el cáncer. Es decir, comienza a calcular tus pasos. No, por ejemplo, caminar y correr como nosotros hacemos y nosotros comenzamos así, sino cuántos pasos tú das. Yo le dije, párate y camina, cuenta los pasos por 1 minuto, después por 2 minutos, por 3 minutos, después 5 minutos. Y tú vas a ver que si tú caminas 10 minutos, el corazón se te va a aumentar. Camina en la casa y mídelo, o mide cuántos pasos te da. Y después tú dices, ok, yo corrí hoy, hice 3,000 pasos. Eso significa que tuve 2 millas, pero yo puedo correr 1,500 pasos, son 1 milla. Si son 1,000 pasos, 1 milla, ya yo caminé 1 milla y eso es suficiente, digamos, para comenzar a trabajar el proceso del ejercicio, comenzar a moverte y, digamos, el balance, digamos, calórico, que es importante establecerlo en tu vida. Y además también el hecho de qué tipo de comida establecer, bajen más los carbohidratos y además también el fasting, darte tiempo para comer. Y darte tiempo, como por ejemplo yo tengo ganas de comer, toma agua, toma café, toma el té verde. Y entonces, en vez de comer a las 9, auméntalo a las 10 o a las 11 o a las 12. Y así poco a poco tú vas a hacer ese juego con tu hermano, con tu primo, con el niño que está ahí. Y entonces siempre chequea que es anual, que tú vas a tratar de parar, que las 7 o 10 libras que uno aumenta al año, tú la baje. Que al año que viene tú digas, bueno, no aumenté 10 o 20, sino que simplemente la dejé ahí. Y cada año hacer lo mismo, porque la obesidad es un problema de décadas. No es que sucedió ahorita, que me puse, no, fue 10 décadas, los primeros 10 años, los segundos 20 años, los 30 años, acumulándose 7 libras por año o 10 libras por año, dependiendo, digamos, el suelo, como dice dice el Dr. Jason Fung en the Cancer Code, el código del cáncer, el suelo, que es el estilo de vida, y comenzar, digamos, el paradigma evolutivo distinto que nos permite, digamos, decir, sí, podemos con el fasting, podemos con dejar de comer mala comida, podemos, digamos, eliminar tipos de cánceres y al mismo tiempo podemos hacer reversible la diabetes. Y eso yo pienso que es la enseñanza. Eso es lo que nosotros estamos diciendo a nosotros mismos y queremos decirte a ti. Ramón. Sí, yo pienso que hemos presentado una charla magistral esta noche para motivar a las personas. Esperamos que ellas nos sigan y nos hagan preguntas y nos contacten y se motiven también a buscar por sus propios medios. Perfecto. Ramón y Karina, así que muchísimas gracias por esta presentación. Keto, dijo yo, Johnny sacó por ahí la insulina es el mecanismo para bajar azúcar en la sangre. Keto es el insulina es el mecanismo de bajar azúcar en la sangre, para bajar azúcar en la sangre. Para bajar azúcar, pero que lo que pasa es que nosotros tenemos insulina en el cuerpo natural, no es la insulina que te inyectan. Pues la insulina sintética de afuera, no estamos hablando de esa, que nosotros tenemos en la hormona en el cuerpo insulina, y cuando tú comes, Johnny, cualquier cosa que tú comas, te aumenta la insulina en el cuerpo. La insulina lo que hace es que sube la sangre, el azúcar, la glucosa adentro de la célula, la mete adentro de la célula, ¿no? Y si tú tienes mucho más, en vez de utilizarla, como le dije, como dijo Karina, lo utiliza para almacenamiento, es el gran problema. Es decir, eso es importante que lo esté claro, dice él. Ok, estamos claros. Nosotros tenemos insulina cuando comemos. Si tú no comes, la insulina no se sube. La insulina está tranquila, está quieta. Y cuando la insulina no está quieta, el cuerpo descansa y hace apoptosis y hace autofagia. Esa es la idea. O sea, cuando tú estás en fasting por mucho tiempo, la insulina que acaba con todo,
que identifica qué tipo de alimento hay y que te lo pone para todos los lados, ella dice, oh, qué bueno, ahora déjame que el cuerpo se repare a sí mismo, se tranquilice a sí mismo, ¿no? Pero es la insulina que nosotros en el cuerpo es parar la que nosotros producimos. Así que con esto terminamos. Buenas noches y nos vemos.